ya va siendo como casa. Bueno, muchas gracias por la invitación. Me encanta estar aquí y de nuevo estar con muchas de mis colegas, a las que aprecio y quiero muchísimo. Y aunque la sororidad no tenga que ver con que nos queramos mucho, pues de todas maneras nos queremos mucho. Va siendo así, no es obligatorio. Pero bueno, el tema es importante, es fundamental, es no solo para las mujeres. La sororidad es una política de la democracia feminista y es una política social muy importante y es una política política. O sea, además de que sea impulsada por la sociedad, de que ojalá se convierta en una forma de relación entre mujeres en todos los ámbitos sociales, es que también sea una forma de relación entre mujeres para hacer política desde una perspectiva feminista. Entonces, dicho esto, lo dije como introducción y ya me conocen cómo enseño yo, ya dije lo que es. Ahora voy a regresar y voy a explicar qué se requiere para que esto pueda darse. Y lo primero que se requiere para que esto pueda darse, porque viene de ahí, es el feminismo. O sea, que no en cualquier nicho filosófico y político, cultural, puede darse la sororidad. Se trata de una política pensada, diseñada por mujeres feministas en el mundo con la intención de darnos herramientas, recursos, habilidades, capacidades para transformar las relaciones que pueden llegar a ser de enemistad entre las mujeres en relaciones que sean mitigadas, por lo menos mitigadas, la enemistad entre mujeres. Pero si además de eso se puede lograr que las mujeres concertemos, que las mujeres acordemos, entonces necesitamos desde una perspectiva feminista tener lo que nos dijo Silvia, tener intereses comunes. Pero los intereses comunes no siempre están a la vista. Y además hay que diseñarlos, hay que saber de qué se trata, enunciarlos. Y a veces en cada lugar los intereses comunes son particulares, son específicos de ese territorio, de ese país, de esa localidad. Y luego, en el mundo global, y desde hace mucho tiempo, mujeres del mundo, podemos tener intereses comunes por el feminismo, no por otra cosa. No tenemos intereses comunes de acuerdo con las ideologías políticas hegemónicas. No tenemos intereses comunes de acuerdo con ideologías de clase. No tenemos intereses comunes de acuerdo con nuestro origen étnico, nacional, cultural, lingüístico. Tenemos siempre todo esto que he dicho se expresa en intereses particulares. Lo que ha venido a plantear intereses comunes de las mujeres es la filosofía política del feminismo. Y es un diagnóstico político de la realidad que hemos venido haciendo feministas de muy diversos países en distintas épocas desde que surgió el feminismo. Cada generación de feministas ha hecho su diagnóstico de lo que en su época ha considerado sus necesidades, sus condiciones, sobre todo las adversas, y sus opciones, sus alternativas. ¿Qué han querido construir en cada época? ¿Qué han querido inventar para el mundo? ¿Qué han querido darse a sí mismas las mujeres? Es lo que nos debemos preguntar para comprender cómo se construyen los intereses comunes.
varias autoras contemporáneas han planteado cuáles son una metodología para encontrar intereses comunes. Hay algunas que piensan que las mujeres podemos tener necesidades comunes, no necesariamente compartidas. O sea, que ni siquiera sabemos que en otro lugar hay mujeres que tienen necesidades parecidas, que tienen carencias semejantes o que han vivido daños que algo tienen que ver. Son 3 categorías diferentes: necesidades, carencias y daños. Definir a través de los diagnósticos que hemos ido haciendo estas generaciones de feministas cuáles son las necesidades de las mujeres en un lugar determinado, en una época determinada, ha sido un avance enorme. Pero además definir cuáles son las carencias, de qué estamos privadas las mujeres en cada sociedad, pero que sería importante que tuviésemos acceso, y esa es la categoría de privación. Definir las carencias nos lleva a definir el grado de privación de las mujeres en su mundo. Y eso nos sirve para poder ir diseñando intereses comunes. Y finalmente podríamos seguir con una larga lista, pero el tema es que las mujeres recibimos daños de muy diverso origen y por muy diversas causas. Pero hay unos daños que compartimos en cualquier lugar y que se parecen, y son los daños debidos a la condición política de género, y que son muy parecidos en muchos lugares del mundo, y que las generaciones de feministas, sobre todo el siglo XX, final del siglo XX, desde mediados del siglo XX, hemos llamado violencia de género, violencia contra las mujeres, violencia por el solo hecho de ser mujeres. Y ahí hemos tipificado, hemos definido de muy diversas formas, tipos y modalidades de violencia. Pero, oh sorpresa, se parecen mucho en todo el mundo, al grado de que hoy podemos definir como intereses compartidos aquellos que tienen que ver con erradicar todos los tipos y todas las formas de violencia contra las mujeres. Algunas formas de violencia se dan en situaciones de paz, otras se dan en situaciones de guerra, en conflictos armados, en conflictos de dispersión de la población, en conflictos de huida de la gente, en conflictos de migración y de no recepción de los países que reciben migrantes, no integración de las personas. En fin, el escenario puede ser distinto, guerra o paz, pero descubrimos que hay violencia contra las mujeres, tanto en situación de guerra como en situación de paz. Hay violencia contra las mujeres en las democracias y hay violencia contra las mujeres en las dictaduras. Y eso es para sorprender a cualquiera, que podamos hablar de democracia cuando hay violencia contra una parte muy importante de la población, la mitad en la mayor parte del mundo. Entonces, por ejemplo, poder definir estas cosas no es sencillo. Tenemos que compartir una mirada, son las famosas gafas de género. No son porque nosotras estemos mal, no. Nosotras hemos diseñado una perspectiva específica de análisis científico y político de la realidad que nos ha permitido observar todo esto. Esas son las gafas moradas, que, digamos, nos las ponemos o las llevamos puestas, o ya son parte de nuestra forma de percibir las cosas. Pero no todas las mujeres, por ser mujeres, tienen esas gafas de género. O sea, no es algo connatural a las mujeres. Los hombres tampoco, solo aquellos que investigan desde una perspectiva de género o que analizan el mundo desde allí,
pueden percibir cosas semejantes a lo que estoy diciendo. Que no solo lo digo yo, lo dicen un montón de investigadoras e investigadores, lo dicen organizaciones de mujeres y feministas de todo el mundo, lo dicen organismos internacionales como la ONU, ONU Mujeres, por ejemplo, o el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, o otras instituciones, por ejemplo, de innovación científica y académica en el mundo entero. También lo dicen gobiernos, lo dicen ayuntamientos, lo dicen concejalías, consejerías, expertas, agentes de igualdad y todo lo que maravillosamente, por ejemplo, ustedes han ido construyendo. Toda esa gente con esas instituciones ha ido investigando y haciendo un diagnóstico del mundo desde esta visión. Y solo desde esta visión es posible ver eso. Si no nos ponemos esas gafas de género, si no vemos el mundo a través de la perspectiva de género, lo veremos de todas maneras a través de otras perspectivas y daremos otra explicación a los hechos, como nos pasa todos los días. Cuánta gente observa lo que nos pasa a nosotras y, por ejemplo, no lo reconoce como violencia vivida o recibida o experimentada, pues piensa que pues eso pues son pequeños conflictos, pequeños problemas, pequeñas rencillas entre las personas. Bueno, yo no sé por acá, pero del otro lado del mar, por ejemplo, frente a situaciones de violencia entre cónyuges, pues se dice, con una mirada muy moderna, muy interesante, se dice, bueno, pues algo habrán tenido que ver cada una de esas personas en ese conflicto. O sea, la manera de interpretar es negando que haya relaciones de dominación de género. Se piensa allá afuera que estamos en condiciones de igualdad. Allá afuera, no vayan a creer que aquí sabemos que no. Aquí todas compartimos que hay desigualdad de género, que es un principio epistemológico de las gafas de género. Se adquiere con las gafas de género, reconocer la desigualdad entre mujeres y hombres. Pero allá afuera, el solo hecho de que haya mujeres y hombres, o sea, de que haya una relación o una experiencia en que intervienen una mujer y un hombre, o varias mujeres y varios hombres, eso es igualdad. Se confunde la mixtura de género con la igualdad. ¿Quieren que se los cuente otra vez? ¿O ya lo sabían? Se confunde eso y se cree que porque estamos en el mismo espacio, mujeres y hombres, hay igualdad. Se cree que porque haya, bueno, aquí dicen chicas, yo digo chavas y chavos en la escuela, hay igualdad. Se cree que porque haya mayor número de trabajadoras en una empresa, esas trabajadoras, bueno, están en supremacía en relación a los hombres por su número. Se cree todo eso porque no se tiene un análisis político de género con una perspectiva filosófica feminista. Entonces, todo eso es lo que se requiere como antecedente para lograr compartir una visión analítica en la que llamemos las tres cosas que he dicho: necesidad a la necesidad, carencia y privación a la carencia y privación, y violencia a la violencia. Y desde luego, como base de todo eso, desigualdad a la desigualdad. Y que no nos creamos, como nos han hecho creer o nos pretenden hacer creer allá afuera, que ya estamos en igualdad. Mucha gente reconoce que hubo intentos por construir la igualdad. Algunos saben una parte de la historia, otros les han contado, otros se han topado en las noticias con algo,
pero la gente no sabe la historia de lo que hemos llamado la causa de las mujeres. La gente no sabe la cantidad de movimientos sociales y políticos que hay atrás de cada mirada, de cada diagnóstico, luego de cada oposición a lo que pasa. Entonces esa es otra clave política feminista. Se requiere disentir del mundo, disentir del mundo hegemónico que reconoce y acepta legítimamente la desigualdad entre mujeres y hombres. Todo eso, sigo diciendo, las claves para poder llegar a eso que me pidió aquí Silvia, que trate, que es la sororidad. Hay que tener todo ese bagaje personal y luego socialmente compartido con otras personas para poder tener la base de esa política que llamamos sororidad. Si no tenemos esa base, la sororidad es imposible, porque lo que tendremos será una explicación muy diferente del mundo. Por ejemplo, la relación entre las mujeres será subsidiaria a esa de supuesta igualdad que vivimos con los hombres. Se pensará, por ejemplo, que las mujeres compartimos una identidad. Y la identidad, yo me identifico contigo porque eres mujer, tú conmigo porque yo también dicen que lo soy, y entonces ya con eso tenemos una base común suficiente para ir juntas por el mundo. ¡Oh desastre! ¡Oh desastre! Porque para poder ir juntas por el mundo tenemos que ponernos de acuerdo. ¿A qué hora nos vemos en Madrid? Pues a tal hora. ¿Y dónde vamos a comer? Pues en tal lugar. Hoy hemos hecho nosotras una cantidad de cumplimientos de acuerdos enorme para estar aquí. O sea, no fue que nos inspiramos, no se nos dio instintivamente, no está en las hormonas, no es natural que estemos aquí. Al contrario, todavía es una rareza que estemos en un espacio así, encantadas de juntarnos y de compartir muchas cosas. Entonces, requerimos un análisis crítico del orden social en el que vivimos. Y ese es el que nos da el feminismo. El feminismo, voy a ir diciendo desde dónde, digo yo, del feminismo, que luego diré que son los feminismos, pero para empezar lo diré como antropóloga. El feminismo es una cultura muy compleja que se ha desarrollado históricamente a través de distintos periodos de la historia moderna y que ha impregnado en minoría a la modernidad. El feminismo ha surgido de la modernidad y ha hecho una crítica de la modernidad. Ha hecho una crítica de la modernidad. No nos pusimos de acuerdo para estar aquí. El feminismo ha hecho una crítica a la modernidad. Y la crítica ha consistido en demostrar que hay una desigualdad injusta entre mujeres y hombres. Y ese es el punto de partida político del feminismo. Entonces, una cultura, pero es una cultura que tiene, como todas las culturas, un eje político. Y desde esa propuesta política, el feminismo se ha desarrollado. Primero haciendo visible esa desigualdad y luego, además, oponiéndose a esa desigualdad. El feminismo crítico de la modernidad desigual ha propuesto algo muy radical, radicalísimo, pero no extremista. El feminismo no es extremismo, tiene una nota de radicalidad porque se plantea desmontar radicalmente la desigualdad.
O sea, ir a las raíces en las que se genera la desigualdad para transformarlas e ir eliminando esa determinación histórica de la desigualdad. ¿Hasta ahí me siguen? Ajá. Bueno, ya ubicadas en ese piso de compartir esa visión política, conste que aquí política no quiere decir de partido, sino quiere decir un análisis del poder, y es un análisis político del poder el que hacemos desde el feminismo, y luego además también hacemos propuestas políticas para transformar esas condiciones históricas de la vida social, de la cultura, de las leyes, de todo lo que constituye esa relación dialéctica entre sociedad, cultura y política. Esa es, digamos, la propuesta del feminismo. Y en el feminismo quiero decir que tuvo que haber un piso de igualitarismo previo del que surgió el feminismo, y que era un igualitarismo pensado y creado por los hombres. Los hombres que se reconocieron como iguales crearon ese piso que permitió a las mujeres igualitaristas subirse a esa propuesta y desarrollar el pensamiento feminista como un pensamiento crítico, impulsado sobre todo por mujeres, pero no exclusivamente por mujeres. En la historia de los feminismos locales han participado hombres y han sido en muchos casos importantes, o han sido activistas junto a las mujeres, poquitos, o han sido teóricos como Poulain de la Barre, que han planteado, entre otras cosas, la igualdad entre los sexos como algo muy innovador e importante, crítico, también él como hombre, muy crítico de la desigualdad entre mujeres y hombres. Harriet Mill y John Stuart Mill, bueno, fueron una pareja, además ellos, en la que cada uno desarrolló sus cosas, pero él planteó como diputado incluso propuestas muy importantes que han aligerado la vida de las personas, entre otras el divorcio, por ejemplo. O sea, que ha habido aportes enormes hechos por movimientos sociales y políticos de denominación feminista, o que se han dado dentro de otros movimientos renovadores de la sociedad, movimientos democratizadores, movimientos independentistas, movimientos revolucionarios a lo largo del finales del 19 y principios del 20 de manera muy notable, y luego a lo largo del 20. En todos los procesos políticos ha estado presente el feminismo. Pero aquí quiero decir una cosa, para que nos caiga un 20. Las feministas hemos estado presentes, pienso yo, y leo la historia y lo compruebo, en la mayor parte de los procesos democratizadores de la sociedad, en la mayor parte de los procesos innovadores, en el arte, en la ciencia, en la tecnología, cuando hemos tenido acceso a ese espacio. Y en los movimientos callejeros, en la protesta social, en los movimientos de propuesta social también. Pero no ha sido igual a la inversa. O sea, los movimientos de avanzada no necesariamente han apoyado a los movimientos feministas cuando los movimientos feministas han planteado cosas en la calle, en las aulas, en los parlamentos, en los gobiernos, en los partidos políticos, en las redes, en la cooperación internacional. Ahí vemos un enorme desequilibrio, no hay reciprocidad política entre la participación política de las feministas
y la participación política de otros movimientos en el feminismo. Y eso lo quiero dejar como una nota importante de la que debemos ser conscientes las mujeres, sobre todo para poder contar con eso, o sea, saber que eso está ahí y que necesitamos enfrentarlo de otra manera, no como lo hemos hecho necesariamente hasta ahora. Y eso lo dejo allí. Y ahora voy a decir otra cosa. A lo largo de este tiempo, y ya voy a llegar ahora, hemos avanzado muchísimo. Hemos avanzado tanto que hemos llegado aquí. Pero hemos avanzado con muchísimas dificultades, con mucha incomprensión, incluso de mujeres por las que hablamos, de mujeres a las que a veces pretendemos representar, de mujeres de las que nos sentimos, con las que nos sentimos identificadas y que a veces ellas no se sienten identificadas con nosotras. Un mar de desidentificación se ha tejido entre las mujeres y las mujeres feministas. Y me parece que ese es un problema serio que tenemos enfrente. O sea, que, bueno, con todo lo que ha pasado, que ya no me detengo en eso, se ha ido generando una oposición pública al avance de las mujeres, a través de los medios de comunicación, a través que deberían comunicar otra cosa, pero comunican y crean estereotipos, crean formas de trato a las mujeres, un trato público muy agresivo, muy hostil, muy descalificador, y cada vez que participamos más somos atacadas. Una pensaría que sería al revés, que conforme participamos la gente se acostumbraría a vernos. Y no, somos como que nos ven feo, como que nos ven horrible. A eso en antropología le llamamos estigma. Estigma. Se ha creado un estigma sobre ciertas mujeres. Ya había estigmas previos sobre las mujeres. Estigmas muy tradicionales sobre las mujeres se montaron sobre las mujeres, haciendo creer que las mujeres éramos seres irracionales. Entonces, un estigma previo es el estigma de la irracionalidad de las mujeres. Somos incomprensibles. Nadie nos entiende. ¿Qué queremos decir? No sabemos plantear los problemas. ¿En qué lenguaje hablamos? Luego inventamos esas cosas como el género y todo eso. ¿Quién nos va a entender? ¿Y qué queremos decir con la igualdad? O sea, se hace creer que hablamos en marciano. Se hace creer que nuestra lengua es incomprensible, como si habláramos otro idioma. Y la locura me parece que es un estigma político que se diseñó para muchos colectivos, como dicen ustedes por acá, eso es muy de acá, los colectivos, grupos, categorías sociales de personas excluidas o marginadas o pobres o enfermas a las que se definió como locas. Y las mujeres fuimos definidas como las locas de la feria, o sea, las más locas de todos los locos. Y con una locura además universal. O sea, todas somos locas. En cambio, los hombres, solo algunos. ¿Se fijan la pequeña diferencia? Ahí hay una pequeña diferencia de género. Pero las sociedades patriarcales todas crean estigmas, todas inventan, todas distorsionan, todas hacen prejuicios y con eso enfrentan a aquello que no quieren reconocer y sobre todo que no quieren reconocer, digámoslo así, en igualdad, ¿no?
no quieren reconocer su condición humana, no quieren reconocer su condición social y política, y entonces se les crea el estigma. A nosotras de locas, como por ahí lo planteé en mi libro que presentamos aquí con Amelia Valcárcel, Elena, Silvia y yo. ¿Se acuerdan quiénes vinieron a esa presentación? Qué buena onda estuvo, ¿verdad? Bueno, pues en ese libro yo planteé el tema de la locura de las mujeres como esa construcción de ese estereotipo, pero que implica prácticas sociales contra nosotras, implica relaciones sociales teñidas de conflicto, porque se nos diseña como locas y se nos maltrata de cierta manera, y etcétera, etcétera, etcétera. Ese tema del estigma de la locura, bueno, me parece que ha durado varios siglos y que precede al que voy a mencionar con las feministas. En ese libro yo planteaba que las más locas de todas las locas, pues somos las feministas, obviamente. Somos el anverso, somos la otra visión, y por lo tanto se nos colocó en ese lugar. Con ese maltrato, las mujeres enfrentamos adversidades enormes, porque no somos reconocidas por nuestros méritos, nuestras capacidades, nuestras habilidades, sino que todas estas son miradas. Así como nosotras tenemos gafas con perspectiva de género feminista, las otras personas tienen gafas con perspectiva patriarcal. Y así nos miran con esos ojos, con esos lentes, con esa medida, y entonces estamos enfrentando un problema que, bueno, ha sido definido como misoginia. La misoginia, la voy a definir rápidamente, es una parte sustantiva de la política patriarcal y consiste en el fomento, el estímulo a una visión negativa sobre las mujeres, negativa, hagamos lo que hagamos, seamos la que seamos, siempre hay una mirada negativa, también una mirada desvalorizadora, se desvaloriza automáticamente lo que hacemos, y también se estimula una afectividad particular contra las mujeres. Y es una afectividad de odio, eso es lo que quiere decir misoginia, y se ejerce contra las mujeres. Quiere decir odio contra las mujeres. Si le preguntamos a la mayor parte de la gente si odia a las mujeres, probablemente nos diga que no, sobre todo en las sociedades democráticas. Probablemente diga que no, y además pueda pensar que le están tomando el pelo, o pueda pensar que es, bueno, algo para sorprender en un programa de esos de cámara oculta, pero que eso no va con ella. Pero si rascamos un poco y preguntamos de otras maneras, a lo mejor encontramos muestras y huellas de misoginia, aún en personas que no crean que son misóginas. Las personas misóginas pueden ser hombres o mujeres, porque la cultura patriarcal nos abarca a todas las personas y la mamamos, como decimos por allá, la estudiamos, nos la enseñan, estamos todo el tiempo sujetos a esta política, a esta cultura misógina. Entonces, las mujeres vivimos la misoginia sobre nosotras, contra nosotras, pero al mismo tiempo nosotras podemos ser misóginas con otras mujeres, y lo somos. Más bien, lo raro sería encontrar mujeres que no sean misóginas. Tendríamos que crear como primer territorio libre de misoginia y empezar a poner banderitas blancas donde eso pase, ¿no?
Pero bueno, el tema de la misoginia está allí. Necesitamos la perspectiva feminista, esa que les dije, las gafas moradas, para hacer el diagnóstico de la misoginia en cada lugar. Tiene expresiones distintas. Hay lugares que es muy casi obscena la misoginia. Y hay lugares donde está edulcorada, disfrazada, transformada, casi es seductora la misoginia. Pero en todos casos es terrible y tiene consecuencias muy graves para las que la viven particularmente, pero para todo el género. Cuando hablamos de género hablamos de políticas o de experiencias que nos abarcan a todas, aunque no seamos conscientes de ello, pero nos tocan en la experiencia de ser mujeres, en algún espacio, en algunas relaciones, en nuestras creencias, en nuestros propósitos, en muchas cosas, en la fantasía, en la imaginación, aún en los sueños. A veces la misoginia está ahí. Entonces, la política, y vuelvo al principio, la política que llamamos de sororidad, es una política para enfrentar la misoginia entre mujeres. Ese es su objetivo, esa es su definición, es siempre una acción voluntaria y consciente y se propone desmontar la misoginia en todos los sitios y espacios donde se exprese, en cualquier lugar, en los medios de comunicación, en las creencias de las personas, en sus usos y costumbres, en las leyes. Las leyes del mundo occidental y democrático están cuajadas de misoginia. Los códigos penales, los códigos civiles, hasta hace muy poco, han sido reformados en muchos países. La política está llena de misoginia. Y entonces, ¿qué nos proponemos? Hacer una política para eliminar la misoginia. ¿Pero en qué consiste? Y creo que el tema de la plática era la construcción de la misoginia. Bueno, consiste en darnos cuenta de todo esto que dije de manera muy abreviada, aunque haya parecido largo, fue en síntesis, que tengamos esa conciencia de que está ahí la misoginia, de que es una política decidida, no es involuntaria la misoginia. Quien es misógino con las mujeres lo ha decidido. No es que ni modo así era su cultura. A lo mejor así era su cultura, pero al hacerla, al vivirla, ha decidido hacerlo y vivirlo, sobre todo en un mundo que tiene otras opciones. El mundo contemporáneo se ha planteado la igualdad entre mujeres y hombres y se ha planteado otras cosas muy bonitas. Desde 1993 se ha planteado los derechos humanos de las mujeres. Y hay un derecho humano muy importante, un principio, de los derechos humanos de las mujeres muy importante, que es el respeto a la dignidad de las mujeres. Reconocido por la Cumbre de Viena, en la ciudad de Viena, en 1993. Ahí se reconoció por primera vez en la historia occidental, y digo del mundo entero, que las mujeres tenemos el derecho a que nuestra dignidad como mujeres sea respetada. Y no como sucede hasta ahora, y fuera de esa perspectiva, que solo se pretende respetar la dignidad de las mujeres si las mujeres nos comportamos de cierta manera, si correspondemos con ciertos mandatos morales, patriarcales. Si no correspondemos con esos, no tenemos derecho a que nuestra dignidad sea respetada. Y en el mundo contemporáneo, la mayor parte de las mujeres
no correspondemos con los preceptos morales aceptados. Todas somos transgresoras de esos preceptos morales. La que no cae resbala. O sea, la que no ha cometido una falta ha cometido 2, la que no ha cometido 3, la que no es imperdonable lo que hizo. Y entonces todas estamos fuera, estamos en el error. Y la gente patriarcal, las fuerzas patriarcales encuentran justificación para atentar, para irrespetar la dignidad de las mujeres. Entonces, nos proponemos desde el feminismo, y no desde otro lugar, contribuir a erradicar la misoginia como un soporte de la violencia contra las mujeres y las niñas. Y es parte, esta misoginia, del sexismo. Entonces nos proponemos como feministas eliminar el sexismo en las relaciones sociales, en la cultura, en la política, en las leyes. El sexismo todo, que está conformado por, lo digo rápido porque ya se lo saben todas, el sexismo está conformado por el machismo, que es una política patriarcal que incide sobre la subjetividad de las personas y que incide en las mentalidades colectivas. Hay machismo en las personas, y también aquí tengo que decirlo, en hombres y mujeres. No solo los hombres son machistas, también nosotras lo somos, hasta que nos volvemos críticas y entonces dicen, pues ya no. Pero si no lo hacemos, pues duro y dale reproducimos el machismo. Entonces, desde el feminismo planteamos que el sexismo es nocivo a la humanidad, que es nocivo a la democracia, que es nocivo a los derechos humanos, que es nocivo a la dignidad de las personas, y que nos proponemos erradicarlo en su dimensión. Estoy hablando del sexismo, que se compone de machismo, ya lo dije, ¿no? Misoginia, ya la enuncié también. Machismo, misoginia, homofobia, también es sexismo. Lesbofobia, bicicletofobia, o sea, de la bisexualidad. Las personas bicicletas, o sea, que son bisexuales, ¿no? Transfobia, transsexofobia y transgenerofobia y cualquier fobia sexual que se les ocurra, ¿no? Hay quien tiene fobia a la sexualidad de las arañas, pues también, o sea, porque algo oculta. Entonces, el tema es, estoy planteando el tema en la cultura, si se fijan. Otras veces he venido aquí a hablar de las relaciones económicas y tales y cual no. Ahora estoy en la cultura y por eso he definido el sexismo. Y la sororidad, que actúa o se propone actuar como una política cultural de nuevo tipo, como una política basada en una ética distinta. Una ética que reconoce la dignidad de las personas, mujeres y hombres, todas y todos, y que por lo tanto encuentra en la misoginia, en el machismo y en todas estas formas patriarcales de enajenación, un obstáculo al desarrollo de los derechos humanos de las personas. Para eso, entonces, inventamos la sororidad. Y ahora voy a decirles qué quiere decir. Sor viene de sor, de las sores, de las hermanas. De sor en latín quiere decir hermana. Y es un concepto acuñado por las feministas para tratar de plantear el anhelo de igualdad entre mujeres.
¿eh? Entonces, en vez de que yo vea a Silvia como la madre superiora, ¿no? Oye, ella me ve a mí como la quién sabe qué por acá, supremacista, nos reconocemos por un pacto político, no porque en realidad tengamos condiciones de igualdad en todo, sino porque pertenecemos a este género al que le pasan estas cosas. Y ahí encontramos un punto de reconocimiento y que es expresado en el lenguaje a través del concepto sor. No tenemos jerarquía, sino que estamos en un plano que compartimos. Y ese plano nos ayuda para hacer cosas juntas, entre nosotras. La sororidad yo la leí por primera vez, eso lo conté en un texto que me acaban de enseñar que van a publicar aquí. A finales de mayo. Bien bonito. Pues yo lo leí la primera vez de las gringas. Las gringas yo lo digo con todo cariño, ¿no? Que son las feministas de Estados Unidos que firmaban sus cartas y firmaban cosas así in sisterhood, o sea, en sororidad. Yo lo traduje así, ¿no? Pero mis amigas de Valencia, aquí la tengo una enfrente que ya se va a dormir, mi amiga Neusa y otras colegas no decían sororidad. Al mismo tiempo que yo firmaba ya en sororidad o con sororidad o como me gustara, como firmo todo, ellas decían soridad, soridad. Y luego desarrollamos juntas y por separado un vocabulario de la sororidad. Por ejemplo, la sorpresa. ¿Cómo ven esa? Sorpresa. ¿Cuál otra, Neusa? Florecer. Sorecer. Ese es precioso, porque es florecer en sororidad, ¿no? Qué lindo. Y así fuimos, ahí nos conocimos y nos conectamos hace 20 años por ese afán y por esa sintonía enorme de querer esa alianza entre mujeres. Y porque además nos gusta estar entre mujeres, es aparte de todo un gusto. Es como rico, ¿no? Como que te sientes cómoda, como que estás confortable. Un lujo. Y entonces hemos descubierto, pero no porque nos lo inventamos ideológicamente, sino al convivir, al participar juntas, al cenar juntas, cuando nos vamos por ahí, porque además somos gourmet y toda la cosa, y de los pinchos y el buen vino y esas cosas, hemos disfrutado enormemente de estar entre nosotras. Eso es un cambio muy importante en el género, en las mujeres del mundo contemporáneo, que está basado en algo que precedió esto y del que también somos partícipes todas nosotras, que es la participación pública de las mujeres y que generó algo nuevo entre mujeres, que fueron las amistades entre mujeres, que más antes no había amistades entre mujeres. Las mujeres eran parientas, eran vecinas, eran cofrades, eran de una mayordomía, no sé aquí cómo les llamen esas cosas, ligadas al barrio, a las vírgenes, las fiestas patronales, iban al rosario juntas, rezaban juntas, enterraban juntas a los... O sea, todo eso era parte de un mundo tradicional en que las mujeres hacían muchas cosas juntas, pero había siempre una distancia, una rigidez entre ellas, jerarquías muy fuertes, poderes de supremacismo, relaciones familiares, sobre todo muy patriarcales entre las mujeres, que les voy a contar. Ya sé que no es de aquí, pero por ahí anda Bernarda de Alba, o sea, hay relaciones terribles entre las mujeres en las que al mismo tiempo se dan afectos positivos, se dan apoyos entre mujeres, pero siempre muy mezclado con eso y en unos marcos muy estrechos de actuación. Cuando las mujeres empezaron a ir a la escuela, que se fueron volviendo, bueno, eran niñas públicas,
fueron desarrollando amistades. Es una relación moderna entre las mujeres. O sea, que te eliges, que te sacas a bailar, que vas con ella al baño, que vas así, préstame tu mano, que vas así, en el recreo, que te emociona porque te regala algo para tu cumpleaños. Es un mundo nuevo para las mujeres de la amistad. Y luego en el mundo laboral, público, bueno, pues qué se diga. Y luego en otros espacios públicos que ya no estuvieron en el ámbito de la iglesia o en el ámbito de la familia necesariamente. Y entonces lo que antecede a la sororidad, y es un paso necesarísimo previo, es ese encuentro público de las mujeres que, interesante cosa, lo digo también de antropóloga, cómo nos encontramos en lo público, pero esas que nos encontramos en lo público, mostrándonos amistad, vamos a lo privado. Entonces nos llevamos a las amigas a la casa y queremos compartir la casa y lo público, rompiendo la separación entre privado y público, entre público y privado. Bueno, poco a poco, ya no haré muy largo el cuento, pero decir que muchas mujeres participaron juntas y a veces a pesar de ellas mismas en movimientos y procesos sociales para construir sus derechos. Pero no tenían esa conceptualización de la sororidad y de ese encuentro entre pares. Al contrario, muchas veces tuvieron relaciones muy ríspidas, relaciones de enorme conflicto de género, muy marcadas por la misoginia, que en muchos casos se ha expresado a través de la rivalidad política entre las mujeres. Entonces, mujeres actuando para conseguir objetivos políticos comunes, pero como rivales políticas, personales o va la clave. Eso era en el pasado. Eso aquí no. Eso aquí no, eso de las otras. De las otras. Allá en América Latina se nota mucho. Con conflicto político misóginamente tratado, que ese es el punto. Porque una puede tener discrepancia política, disenso, puede incluso pertenecer a opciones políticas distintas, pero respetar la dignidad de la otra. Y lo que no se hace, y ese es el punto de la sororidad, es construir el respeto a la dignidad de la otra, como una política feminista que sea parte de la educación política de las mujeres y que nos permee de tal manera que ya sea lo normal encontrar el respeto de las otras y unas sienten confianza siempre que está delante de otra mujer. Pero eso tenemos que remontar muchísimas cosas. O sea, aquello que creen allá afuera, que por ser mujeres vamos juntas, no es cierto. Que por ser mujeres sentimos lo que la otra y la podemos comprender, tampoco es cierto. Que necesitamos tener una mirada compartida, eso sí. Y tenemos que analizar las cosas conjuntamente. Y tenemos que construir intereses comunes. Como dice Caroline Moser, voy a ir citando ya a nuestras autoras. Caroline Moser plantea necesidades comunes de género y las llama necesidades básicas, pero dice, con eso las mujeres podemos hacer algunas cosas, pero no todas, ni no las que nos proponemos. Necesitamos, además de tener necesidades, tener intereses comunes. Y los intereses se construyen cuando se plantea el cómo satisfacer esas necesidades. El cómo es la metodología, el cómo es la praxis, el cómo es la política. Y por eso habla de intereses comunes. Entonces, me parece súper importante que además de pensar que estamos en la misma, lo pongamos sobre la mesa,
que ese es un punto de la construcción de la sororidad. Decir no por entendidos, no porque creo que tú estás, no porque creo que tú piensas. Dime cómo piensas. Quiero oírte, quiero escucharte, no quiero apabullarte. Quiero que me digas qué te pasa. Quiero que me digas cómo ves este problema. Quiero que no sea un conflicto porque pensemos diferente. Y segunda cosa que también es muy importante en la sororidad y en la eliminación de la misoginia y del machismo, de cualquier forma de sexismo, es eliminar la disposición sectaria que tenemos las mujeres contemporáneas, que venimos de participar en partidos políticos, en sindicatos, en organizaciones, en cooperativas, en grupos de trabajo, en organizaciones de mujeres barriales o de mujeres en el campo, rurales, o de mujeres políticas o de concejales, en fin, todas venimos de además de la amistad, ya nos constituye la participación, pero ahí hemos desarrollado a la usanza de los aguerridos machos. Esa frase es de un escritor mexicano que es un tesoro, aguerridos machos. Se llamó José Revueltas, era un escritor comunista que escribió un cuento precioso sobre unos pescadores y unas pescadoras que en la noche van por ahí por el pantano, están haciendo algo subversivo, no sabemos qué, alguna cosa, y entonces él cuenta cómo ellas van tras de sus aguerridos machos, y todo el cuento tiene que ver cómo ellas husmean, detectan cosas que ellos no ven, pero tienen que seguirles, y a todos les espera la muerte. Es un cuento cruel, muy didáctico, para comprender por qué debemos las mujeres apartarnos del patriarcado y de los aguerridos machos, o sea, que no nos guíen a ningún lado. Tenemos... ¿por qué estaba con los aguerridos machos? Eso solo tú lo sabes. Pero no, lo puse como ejemplo porque dije que nos proponemos eliminar todas estas cosas, ¿no? Y construir, eliminar el sectarismo, que bueno, no es el de los pescadores de José Revueltas, sino el de los partidos políticos, las agrupaciones religiosas, todo eso que es vivido con sectarismo en la cultura hegemónica política. Y entonces una parte fundamental del feminismo como política es la crítica al sectarismo político, lo que no significa perder perfil político, perder firmeza, perder convicción de cosas, sino más bien tener un principio de mucho mejor aproximación a la realidad. Y para eliminar el sectarismo hay una clave importante, que es eliminar el binarismo. O sea, esa interpretación del mundo que tiene dos polos, que conforman la base de la lógica formal aristotélica, y entonces es o esto o lo otro, o estás conmigo o contra mí, o es de este partido o es del otro, y a lo que contribuye todo, hasta el fútbol. O sea, todo contribuye al sectarismo, y la gente se siente orgullosa de tener su equipo de fútbol y de irle al tal equipo. Y conozco a un montón de feministas, mis amigas entrañables y queridas, que podrían desmayarse si no gana su equipo. No, algo pasa. Bueno, y hay grados también, hay grados. Pero quiero decir que como estructura de concepción del mundo, toda esa confrontación de o gana este o pierde este, y esa visión de lo que es ganar o perder, de derrotar al otro, de que el otro es el enemigo, todo eso que está en la ideología deportiva de ese tipo de deportes,
es también alimento de la ideología política de los partidos políticos y es también alimento de la ideología política ligada a las creencias religiosas y es también alimento de que yo soy de mi pueblo y tú eres de allá, aquí no te invitamos, o sea, eres de ese país y, o sea, todo tipo de nacionalismo está bastante cargado de estas cosas. Entonces, me parece importante, y lo han hecho las feministas de la Primera Guerra Mundial en Europa, lo hicieron en la Segunda Guerra, lo han hecho en los Estados Unidos en la época de la Guerra de Corea, en la época sobre todo la Guerra de Vietnam, lo hemos hecho las mexicanas en la Revolución Mexicana, en la primera invasión gringa, en la segunda, en la tercera cuando nos quitaron medio país, o sea, las guatemaltecas, hay una historia de crítica del binarismo y del sectarismo muy importante hecha por mujeres feministas que han planteado escuchar a las otras, conformar puntos de vista comunes, plantearse agendas comunes y también trabajar juntas y no exigirle a nadie, además de no ser sectarias en la organización, en la alianza, también plantear como una propuesta de agenda común nada más, no de máximos, ¿no? Aquí dicen ustedes mucho lo de mínimos, una agenda posible, finalmente siempre decimos, y lo voy a decir de nuevo, los feminismos, ya para introducir el tema de la diversidad de posiciones feministas, de concepciones ideológicas entreveradas con las filosofías feministas y de todo tipo de soporte cultural de feminismos diversos, que el feminismo no es una religión, no es una religión, no aspira a ser un discurso total, no aspira a ser un discurso único, no corresponde al desarrollo del pensamiento único. Al contrario, el feminismo ha contribuido a abrir corrientes del pensamiento en el mundo contemporáneo que no solo se han dado en el feminismo, sino que han influido otras perspectivas, incluso, por ejemplo, el ecologismo o el ambientalismo o todo lo que hoy llamamos alternativas económicas nuevas que se están proponiendo y que han sido influidas por el feminismo de manera muy importante. Entonces, podemos congeniar con otras mujeres si no les exigimos adhesión tradicional ni a las personas, ni a la causa, ni al grupo, la corriente, la asociación. No, más bien el feminismo se trata es una experiencia de libertad. Como tal, no solo en el feminismo nos planteamos las libertades de las mujeres en el mundo, sino como experiencia, es una experiencia de libertad. Y por lo tanto no puede ser de adhesión incondicional, sino que requiere mayor complejidad. Y ya introduje la palabra. La sororidad requiere cualquier pensamiento feminista, que no es binario, obviamente, el pensamiento complejo. Y aquí voy a citar a un epistemólogo que me encanta, que es señor, por cierto, y que congeniaba bastante con el feminismo, que es Edgar Morin, que es un francés maravilloso, tiene casi 90 años, de la izquierda francesa, súper comprometido, un epistemólogo que ha sido el que más ha desarrollado esta teoría epistemológica del pensamiento complejo. Fíjense nomás,
A las mujeres nos han dicho que pensemos sencillito. Que luego me dicen a mí, explícanos lo fácil. Yo digo, bueno, pues yo no puedo explicar fácil lo que es complejo, ¿no? A lo mejor lo hago con mayor o menor éxito, pero lo complejo se explica de manera compleja. Y el mundo es complejo, la sociedad es complejísima, súper contradictoria. La participación política de las mujeres pasa por 1 y 2 y 3 sedazos de conflictos muy complejos, porque todas participamos en nichos predeterminados, salvo en nichos que hayan sido creados por feministas, y luego cuesta mucho trabajo llevarlos adelante porque se instalan en un mundo institucional tradicional. Incluso espacios maravillosos como estos tienen que corresponder a la forma en que están hechas las instituciones, a su normativa, a su legislación, cuando están hechos para remover el mundo. Pero si no se hacen de acuerdo con las instituciones, no funcionan. Entonces estamos en el movimiento en la calle. Entonces, estar en instituciones reclama una doble capacidad no sectaria. Doble capacidad no sectaria. Que seamos capaces de estar en las instituciones, aunque lleguemos allí por los partidos políticos según el país y el orden que haya ahí, pero que seamos capaces de estar para esos intereses comunes, colectivos, que planteamos desde la perspectiva de género, no solo para las mujeres, sino también para la igualdad entre mujeres y hombres. Entonces requiere tener compañeras, colegas, trabajadoras, funcionarias, pedagogas, bueno, escuela de pensamiento feminista, todo esto que vamos haciendo para formarnos y tener las capacidades que se requieren para estar en estos lugares. Las mujeres organizadas del movimiento de mujeres también requerimos pensar de manera compleja, actuar de manera compleja, relacionarnos con las otras, reconociendo su diversidad y la nuestra. O sea, una cree que las diversas son las otras. No, una también es la diversa. Y tenemos que mirarnos así para poder plantear aquello que le exigimos a la sociedad, que es un trato igual, un trato respetuoso, oportunidades para las mujeres en igualdad de condiciones y todas las igualdades que creo que ya un día las expliqué aquí, ¿no? Ya otra vez conté las igualdades y las libertades, entonces ya no lo explico. Todo eso necesitamos desde las asociaciones y desde los grupos feministas y las redes y todo eso que montamos para enredarnos por todas partes, que ser sororalmente pedagógicas. O sea, no nada más ir con el rollo de pico para afuera, ¿no? Sino hacerlo así nomás, al estar. O sea, más allá del rollo, sino que se vea, se sienta, esté presente la sororidad en nuestro trato político. Y aquí entra otra clave muy importante que le hemos ido integrando a la sisterhood que oímos de las gringas, la sororidad de las, bueno, de nosotras, la sororidad de aquellas, pero ya también dicen sororidad, ¿verdad? Las francesas dicen sororité, las italianas sororita, ya también he platicado con ellas. Franca Basaglia, mi maestra, decía, y resulta que era algo ahí entre las mujeres como muy acallado. Y ahora, bueno, hasta hacemos libritos y decimos que es un concepto y lo ponemos como una política y necesitamos ser, no lo digo como si fuéramos de
las vidas de mujeres ejemplares, no. Pero necesitamos ser ejemplares en este asunto. O sea, la política no puede ser de dicho, sino tiene que ser de acto. Y la política sórica, también se dice así, voy diciendo los conceptos. Sórica, política sórica, ser sororal, o estar en sororidad, todo eso se puede conjugar así. Serlo al relacionarnos y de manera particular en los conflictos. Sobre eso quería añadir otro añadidito que le hemos hecho al asunto, que es la empatía. La empatía es un afecto que en la modernidad se ha desarrollado como un afecto de la igualdad. Es un afecto de la igualdad y es importantísimo. Aquí les recomiendo a una escritora que se llama Lynch, y como son como las 8 de la tarde, no me acuerdo de su nombre, pero luego me voy a acordar. En mis escritos están. Es Lynch con Y, NSH, y es sobre los derechos humanos. Ella en ese libro, que es una joyita, nos cuenta cómo se fue creando la empatía hacia las mujeres en una sociedad patriarcal, machista, sexista, misógina, pero cómo en ese entorno se fue creando una aceptación a las mujeres. Empieza por ahí, aceptación, un trato con normalidad, amable a las mujeres, un trato digno a las mujeres y sobre todo la empatía en el sentido de que otras personas puedan ponerse en los zapatos de las mujeres. Bueno, la empatía es poder ponerse en el lugar del otro, de la otra, diremos en este caso. Entonces ella cuenta cómo las novelas maravillosas desde Balzac, pasando por Proust y todos ellos, facilitaron la empatía hacia las mujeres porque las convirtieron en personajes a las que le pasaban cosas con las que las personas se podían identificar, mujeres y hombres. O sea, eran mujeres que sufrían, que tenían anhelos, expectativas, y la gente se fue emboletando en una cultura que tenía a las mujeres como personajes centrales, aunque en la sociedad no estaban de personajes centrales, estaban excluidas de muchísimas cosas. Pero es súper interesante la autonomía de la cultura en relación con la sociedad, y en ese ejemplo se ve muy claro. La cultura fue por delante y abrió cancha a cambios muy importantes en la sociedad, o pequeños cambios en la sociedad generaron cambios enormes en la cultura que sensibilizaron a la gente sobre los afectos de las mujeres, sobre las necesidades de las mujeres, sobre la situación de las mujeres, y lograron empatía. ¿No la encuentras? Aparece la... Evelyn Lynch. Vale, puede ser, pero no aparece. Aparece el David Lynch. No. Es el director, pero no aparece. Ah, ¿es el director? Hay un director de cine. Hay que ir a la librería de mujeres de Madrid a buscarlo con lupa. No estoy haciendo un comercial para mi amiga Elena, pero me encanta decirles que ahí pueden encontrar parte de la bibliografía que yo menciono, además de mis libros. Entonces, ¿en qué iba? En la empatía. Entonces la empatía ha sido central como un afecto importante en esta condición moderna de mujeres y hombres, empatía hacia las mujeres. Bueno, pues la sororidad tiene un componente muy importante de empatía hacia las mujeres, o sea, de reconocerles igualdad,
condición humana y de dar respeto a las mujeres. Y luego, el último punto, y no sé si con eso abrimos, si quieren, a comentarios o lo que ustedes quieran, que es que todo esto que he mencionado todo el tiempo como una nueva política feminista entre mujeres, también es una ética. Y he ido diciendo los componentes de valoración de esta ética feminista. Y decir también que la ética, goodbye, bueno, ya voy a terminar. Decir también que la ética, que es, digamos, que surge de la crítica de la moral tradicional que cada una va haciendo y que ha hecho el feminismo como corriente filosófica, ha planteado siempre una crítica a la moral tradicional por lo que tiene de patriarcal, por lo que tiene de excluyente, por lo que tiene de negar las libertades de las mujeres y todo eso. El feminismo ha planteado al mismo tiempo una ética construida desde la perspectiva feminista. Y entre sus valores efectivamente está la igualdad, pero también está el respeto a la dignidad que ya mencioné, está el respeto y el logro del respeto a la integridad de las mujeres, que es importantísimo, sobre todo para enfrentar la violencia contra las mujeres. Está la libertad, que es el otro principio ético muy importante, y el último, pero no por eso menos importante, la seguridad, que me parece que es el último aporte que se ha hecho a los principios y además a la política de género en el mundo contemporáneo, que ha incluido en la última década la seguridad de las mujeres como un principio del desarrollo, como un principio de la política. Hoy hablamos de ciudades seguras para las mujeres, que no es lo mismo que decir ciudades seguras sin decir para qué o qué. Cambia todo si decimos ciudades seguras para las mujeres. Y alguien me recordó a Ana Falud. ¿Quién fue? Julia no está. Julia se acaba de ir. Bueno, solo menciono que Ana Falud, a la que me acaban de recordar que me mandó saludos, es una de las impulsoras en América Latina y en el mundo de una nueva política de seguridad urbana para las mujeres, y ha sido importantísima. Bueno, el principio de seguridad humana, pues hoy lo incorporamos a la ética feminista en lo que corresponde a las mujeres como seguridad de las mujeres. Todos esos principios componen el fundamento de la ética feminista. ¿Quieren leer a una filósofa experta en ética? Se llama Amelia Valcárcel. Bueno, es un lujo que Amelia escriba en español y que la podamos leer y que ande por aquí. Sí, Celia, desde luego, querida. En este caso, si voy a decir a todas mis maestras, pero quiero decir que de manera particular Amelia se dedica a la ética y Celia se dedica a la ética, a la filosofía política y a todo, y también Amelia a la filosofía política. Amelia iba a comentar el libro que tiene, una ética en el mundo global. Me parece fundamental para cualquier persona, mujer, hombre, en el mundo actual. Y hay otras autoras muy importantes, incluso no occidentales, pero que son mujeres feministas que han desarrollado una ética. Neus, ayúdame, ¿cómo se llama la colega indignada argelina? O ayúdenme ustedes. Washila Tanzani, que es una colega argelina maravillosa, se ha dedicado también a hacer una crítica política
desde una ética feminista a compañeras feministas con las que no está de acuerdo. Y lo hace enseñándonos, y lo hace con firmeza, y lo hace indignada, pero nunca destruye, siempre enseña, desmonta un argumento y muestra por dónde deberíamos ir porque no sabemos bien. Y entonces lo que nos dice no es que seamos de lo peor y así, sino que nos dice simplemente es que no estaban informadas. Y es súper amable y entonces hace una ética, y ahora introduzco otra idea, que la ética feminista de la sororidad también correspondería a una estética feminista de la sororidad. ¿Quieren que se los cuente otra vez? La estética feminista de la sororidad, la estética, pasa por la forma en que expresamos la ética. Y por ejemplo, tiene que ver con el lenguaje, la estética de la ética feminista. Por ejemplo, no solo usar un lenguaje incluyente, que sí es importantísimo y que tendremos que insistir que el arduo camino de la A, y volver a decir por qué con A y todo lo de la A, que me encanta. Nosotras tenemos una poetisa maravillosa que escribió un bellísimo poema que es El arduo camino de la A, que tuve perdido mucho tiempo, pero he mandado tips a todo el mundo a decir, por favor, encontrémoslo para publicarlo, y ya me dijeron que lo han encontrado. Entonces la próxima vez se los traigo, lo envío por correo. Pero bueno, la A, allá hay toda una demostración estética de un principio político de género en la A. ¿Cómo ven? Bueno, pero no basta. No basta, yo tengo una amiga que habla todo en A, pero a la hora de la hora, bueno, puede ser capaz de serrucharle la silla a la de junto, de traicionarla con no sé qué, de jugarle, aquí no sé cómo digan, jugarle chueco, hacerle deslealtad, bueno, pero siempre corrige a todo el mundo con la A. Entonces, a la A la tiene que seguir muchas otras cosas, o sea, formas de trato, formas de pacto, formas de acuerdo, formas de terminar un pacto, formas de decir, no sigo, buenas tardes, good night, good night, good night, lo digo en inglés porque como estábamos bilingües ahorita, good night y ya me voy, adiós. O sea, tenemos que aprender a despedirnos, tenemos que aprender a decir hasta aquí llegamos, tenemos que aprender a decir contigo voy hasta esto, quiero de ti que aportes estas capacidades antes que decirle como tú para esto no sirves. ¿Cómo le dices a alguien con la que trabajas todos los días como tú para esto no sirves? Es al revés, es como me encanta cómo haces esto, tú esto, y como aquello esto otro ya ni se menciona, por favor. O sea, una mínima delicadeza, lo juro, como principio político, mínima delicadeza, principio estético, de trato, respeto, trato, un lenguaje no violento, no violento. Ayer hablábamos en un taller que hicimos sobre la vergüenza, buenísimo. Hablábamos del lenguaje soez y del lenguaje con terminajo y medio, ¿no? Que ahora se ha vuelto muy de moda, ahí estábamos, ¿verdad? Y entonces, cómo se convirtió en un signo de progresismo y en un signo de qué modernas somos, hablar con todo tipo de lenguaje muy machista, muy sexista, muy agresivo, incluso sexualmente muy agresivo, por parte de las mujeres, buscando la igualdad, si no ha sido por otra cosa. Pero no va por ahí la igualdad. No se trata de igualarnos en lenguaje violento. Se trata, ojalá,
de que nuestro lenguaje pacífico vaya permeando todos los espacios, sobre todo los de relación entre mujeres. Y a eso me refiero cuando digo que a la ética debe acompañar una estética. Y por favor, no hagamos el combate a la violencia. ¿Ya me oyeron? Como dije. Pues es que así dice todo el mundo. Vamos a combatir la violencia. Pues es un sinsentido decir eso. La violencia debe desmontarse, eliminarse, erradicarse. No se combate la violencia. Pero vean eso, es un híbrido de un propósito feminista dicho en un lenguaje patriarcal. Ya lo vieron. Y lo dicen documentos internacionales, planes de igualdad de oportunidades, planes para enfrentar la violencia. Los he visto en mi país, no vayan a creer que aquí yo no he visto nada. Solo en México nos pasa eso. Y entonces, bueno, hacer luz sobre esto a veces parece una obviedad y no es obvio. No todo el mundo se da cuenta de qué significa que estemos planteando alternativas con un lenguaje que da otro mensaje. El mensaje que contiene es otro. Y la gente cuando oye que combatimos la violencia, cree que es con aviones, con ametralladoras, pero no ven a creer ustedes que solo cree. En mi país me ha tocado varias veces que algunos que combaten la violencia nos hayan planteado a feministas que vamos a preguntarles y qué están haciendo y qué pasó con esto que quedamos y todo. Entonces nos salen con medidas de seguridad. Entonces las medidas de seguridad son helicópteros que patrullen las calles, vigilancia, cámaras fotográficas en todas las esquinas. No, y decir, bueno, ¿y el policía que va a estar en la cama ahí junto a las mujeres? En el baño, en el closet, que es donde las agarran. O sea, ¿de qué se trata? La mentalidad, el lenguaje, incluye lo que dice. Entonces nosotras usemos un lenguaje que diga lo que queremos decir. Y si queremos decir desmontar la violencia, usemos ese verbo. Si queremos decir disminuir la pobreza, digamos eso. Pero en mi país, por lo menos, que es un ejemplo patriarcal de machismo, misoginia, sexismo, homofobia, transgenerofobia, todo lo podríamos poner como el país emblemático de eso. Allí todo se combate, todo. Pero lo terrible es que todo se combate, de veras. Nos tocó, ¿les gusta que les cuente una historia de México contemporánea? Bueno, de hace 6 años, cuando hicimos nosotras, que ya saben algunas, que hicimos una ley para enfrentar la violencia contra las mujeres y las niñas. Entonces la ley fue aprobada y por constitución las leyes tienen que ser manifestadas públicamente a través de un decreto presidencial. Es el presidente en turno al que le toque, digamos como un tinterillo más, ¿no?, que le toca firmar una ley y la saca ese. No es que la hizo él, ¿no?, o ella, si hubiera algún día una presidenta, sino que el Congreso hicimos una ley, ¿no? Entonces, este señor, que voy a decir su nombre porque los que hacen cosas terribles tienen nombre, este se llamó Calderón. Ese Calderón, que ganó por menos votos que... ¿Cómo se llama el de Venezuela? No, el que ganó hoy, ayer. Maduro que ganó, bueno, ese ganó por menos votos y con un fraude absoluto. Pues ese mismo le tocó hacer el decreto de nuestra ley el 2 de febrero, que allá se festeja la Candelaria, acá también. No tenemos el mismo calendario, pero les voy a decir por qué yo me sé
yo nada más me sé los Reyes Magos, esas cosas. O sea, no tengo una formación católica, pero sí sé que la Candelaria, porque en México tenemos la costumbre de que quien se saca el niño de la rosca de Reyes, ¿no?, el 6 de enero, tiene que invitar tamales, que son una delicia maravillosa de maíz, así ricos, rellenitos de carnita o de frijoles y envueltos en hoja de maíz, y todos comemos esa delicia. Entonces, el día de la Candelaria, con todo y tamales, yo estaba en mi casa comiéndome un tamal y viendo al necio proclamar la ley, ni siquiera me invitaron. ¿Qué pasó? Fue Calderón. No lo dudo. ¿Nadie se lastimó? Por favor digan. Nadie se lastimó. ¿Elena bien? Bueno, ya termino. La última y nos vamos. ¿Qué estaba diciendo el Candelaria? La Candelaria. Ah, la Candelaria. Los tamales. Que tomamos ricos tamales. Entonces estaba yo en los tamales comentando que, habiendo sido promovente y redactora de la ley, no fui invitada. Estaban todas las otras colegas, las del instituto, todas ahí, las diputadas nuevas, las senadoras nuevas y tales, pero a las autoras no nos invitaron, entre otras cosas porque éramos feministas y somos feministas. Entonces dijo Calderón, entonces siendo el tal día y el tal, para mí es un honor de no sé cuál, y la ley general de acceso de las mujeres para una vida libre de violencia, siendo el 2 de febrero y tal, y quiero decir que yo, y empezó así, con este puño, ¿no?, que yo, siendo presidente de la República, me comprometo en el combate para erradicar la violencia contra las mujeres y que haremos una lucha sin cuartel a la violencia. Esos son los aguerridos machos de los que habla José Revueltas. Y el tono sí importa. Yo no he ido a dictadores que hablen suavemente, nunca. El tono importa, las palabras importan, y precisamente esa ley no contiene nada, no es punitiva. No es punitiva, y lo que decían unos críticos de la ley, que nunca faltan, digo por si conocen algo de eso, decían, a esa ley le faltan dientes, porque no es punitiva. Pues no, lo que es una ley que crea una política de Estado para prevenir la violencia, para atender la violencia, para sancionar la violencia, para el acceso de las mujeres a la justicia. Son muchos componentes, y para erradicar la violencia. Pero no se plantea hacer una política de combate a nada, ¿no? Pero ese es el chip que no cuadra. Desde el feminismo hablamos de una cosa y luego nos lo convierten en otra. Entonces, es importante que entre mujeres comprometidas con la causa de la igualdad, como se quieran llamar, comprometidas con el empoderamiento de las mujeres, comprometidas con el adelanto de las mujeres, bueno, de acuerdo con el avance de las mujeres, hay muchas formas, en los documentos internacionales se llama esto de muchas maneras, ¿no? Quien esté comprometida con eso, use un lenguaje acorde a un lenguaje de paz en el sentido político, o sea, un lenguaje no violento, y desde luego haga una crítica de su propio discurso y lenguaje. Aquí dicen esa tía, en México esa tipa, o sea, se parece algo. Allá éramos la Nueva España, acá eran la España, ¿no? O sea,
decimos cosas muy parecidas, tan parecidas que luego me da horror. Y luego también muy parecidas como alternativa, y entonces me da un contento enorme. Pero no podemos seguir diciendo esas cosas cuando estamos tratando de convencer a la comunidad, a la sociedad, a las instituciones de que nos den un trato distinto a las mujeres. También queremos influir en los partidos políticos para que la discusión política se dé en términos de propuestas políticas y no en términos de enfrentamientos y de descalificaciones terribles. Tenemos que, por eso lo dije hace un rato, hacer una pedagogía ejemplar, aunque no tengamos vidas ejemplares, qué bueno que no, pero sí hacer una pedagogía con la acción, con la forma de trato y desde luego con el comportamiento y las actividades reales para fortalecer el avance de las mujeres y las niñas. También decir que necesitamos ampliar los espacios políticos para que quepamos más mujeres. Mientras más reducido es el espacio político, más competencia hay entre nosotras. Entonces necesitamos por conveniencia ampliar los espacios políticos. O sea, no es un asunto de otras que haya más diputadas, no es un asunto de otras personas que haya más, no sé cómo se llaman aquí, allá son ediles, alcaldesas. Es un asunto de ampliar los espacios políticos porque muchas mujeres tenemos expectativas políticas, nos gusta la política, pero también hay necesidad de género de que haya más mujeres participando en la política. Y luego necesitamos otra cosa muy importante, hacer alianzas de las mujeres más allá de los partidos políticos. Eso no quiere decir que traicione nadie a su partido político. Quiere decir que encuentra unos vasos comunicantes con otras mujeres, unas que no son de partidos políticos y no tienen por qué serlo si no quieren, si no es una obligatoriedad ser de un partido político, pero sí es una posibilidad participar en igualdad de condiciones con otras y poder avanzar juntas. También les comunico que en México logramos un pacto plural, transpartidista y de las sin partido para lograr ampliar el número de mujeres en el Congreso. Y lo logramos. En esta vez aumentamos 12 puntos de la vez anterior por un pacto, nada más por un pacto entre mujeres capaces de respeto político, de estar de acuerdo en una cosa y no en todo en todo lo demás no. Y nos llamamos Mujeres en Plural. Es lindo ese grupo, somos una red, funcionamos en red, sobre todo por internet, vamos de repente todas juntas, las que pueden, porque no todas pueden, a citas con todo el mundo, ahí a tutti mundi. Y tutti mundi tiene que recibir a las mujeres en plural porque tiene una autoridad política. Y bueno, no empezamos abajo en los partidos. Vamos a ver a todos los presidentes de los partidos y vamos a ver a todos los jefes de los grupos parlamentarios y vamos a negociar con los que tienen el poder. Y bueno, entonces hubo el caso de unas que se llamaron unas Juanitas. ¿Oyeron ese caso de las Juanitas? ¿No llegó transatlánticamente? Qué raro, porque luego les cuentan unas cosas de México y ese era para contarse. En las elecciones pasadas, diputadas, en 2 elecciones pasadas, diputadas de diversos partidos, ya que se instaló el Congreso, después de pasar lista, ¿no? Que pasas tu asistencia y con tu huella, pones allí, y entonces ya se pone allí la luz roja de que ya estás. Entonces
todo el mundo, ¿cómo se dice eso? No firman, sino juran, ¿no? No, allá no es religioso. Es una cosa de que es la investidura, ¿no? Es la investidura. Entonces, todo el mundo allí y las diputadas muy guapas y todo, que se ponen guapísimas, ¿no? Todas van al salón de belleza, les hacen unos peinados preciosos, van con unos trapos divinos, con una estética maravillosa, una cosa que da gusto ver, tanto arreglo personal, ¿no? De veras, da un gustazo, con todo tipo de modas, estilos, colores y sabores. Pero lo que da gusto es ver que es una fiesta, ¿no? Es un gran paso volverse diputadas o senadoras. Entonces ahí estaban, con sus familias y todo, y sus, bueno, todos con los Kleenex, porque dan unas ganas de llorar, de ver ahí a tu mamá, a tu abuelita, a tu prima, a tu amiga del alma, que ya es diputada. Y entonces, después de eso, 7, la última vez 7, pidieron en ese momento licencia y se fueron. Y entonces, ¿quién quedó en su lugar? 7 señores. Y con eso rompieron la cuota que habíamos logrado y que ni siquiera alcanzaba el 40% que era el que queríamos, ¿no? Bueno, pues entonces el pacto de estas elecciones entre todas nosotras, que fue fuerte, ¿no? Fue interesantísimo, se logró presentar una queja ante el Tribunal Electoral, es por esa vía. Ahora tendremos que legislarlo, ¿no? Para que quede ya firme. Pero fue a través del tribunal que se presentó una queja porque los partidos estaban haciendo eso. Se entendió. Y eso fue un trabajo de sororidad para que, en vez de criticar a las diputadas que dejaron su escaño, a las que la prensa llamó despectivamente Juanitas, ¿y se acuerdan que hace 3 horas les conté de que nos ponen unos qué? ¿Unos qué? Estigmas. Las Juanitas dejaron de ser Juanitas y hicimos el análisis político y dijimos, ¿quiénes son los verdaderos responsables de esto? Esas colegas que no tienen el menor poder en esos partidos, que tal, no, son los partidos. Bueno, imagínense llegar a ese acuerdo cuando la misoginia es maravillosa porque te las comes vivas a ellas. Pues no. Entonces entendimos que eran los partidos políticos y los aguerridos machos de los partidos políticos. Ya es una categoría en México, aguerridos machos. Como se imaginarán, bueno, todo lo que hicimos fue denunciar a los partidos políticos y decir que el tribunal tenía que pronunciarse en torno a eso, y sí, sucedía eso de nuevo, ¿qué pasaba? Y la pena, porque si eso hay una cosa, no entiendo jurídicamente cómo, era anular la elección, porque antes había multas y los partidos preferían pagar la multa que componer la cosa, ¿no? Entonces lo que se hizo fue eso y ya no pudieron los partidos. Y entonces se movilizaron, todos tuvieron conferencias electorales para encontrar más y más mujeres, porque entonces de veras se les cumplía lo de que no hay mujeres, porque no encontraban en algunos municipios, en algunos lugares, hasta que fueron encontrándolas y las encontraron y las pusieron. Y entonces, después del proceso electoral, mujeres que no eran consideradas con mucho poder político llegaron al Congreso. Y en cambio, jefecillos, que porque están en la estructura del partido y en la burocracia y en el esto, ¿no? Esos no quedaron. Imaginan la rabia, el enojo de género de esos aguerridos machos, porque las mujeres esas que no valen la pena, porque esta ni sabe, la otra no sé cuál, no tiene trayectoria política, nadie pasa la prueba del añejo con los aguerridos machos, ¿no? Entonces ya, hago el final de la historia. Después de haber tenido solo 22% de mujeres en la Cámara de Diputados, esta última vez tuvimos 38%. Y bueno, es un avance solo para una cosa que dijo el tribunal, estuvo buenísimo, y una alianza
sórica entre mujeres, en que lo que se quitó fue la gafa patriarcal para analizar el fenómeno. Lograr la identificación con las mujeres que se dejaban el escaño y entender que no tenían el poder para hacer más que eso. El partido les ordenaba, su familia, muchas de ellas eran madres de políticos o eran esposas de políticos que luego quedaban. Y ya, colorín colorado, gracias a la sororidad, tenemos más diputadas en el Congreso de México. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.